Pues como iba diciendo, ¿qué es el transgeneracional? El transgeneracional es aquello que se transmite a través de las generaciones. Si nos paramos a analizar detenidamente la frase que define el transgeneracional, la frase que hay en pantalla, es el estudio o análisis de las influencias o consecuencias que las experiencias familiares del pasado tienen en el momento presente en tu persona. No somos conscientes porque no hemos aprendido a ser conscientes, pero nuestra vida, nuestro momento actual, es un reflejo de infinidad de sucesos que ocurrieron en el pasado familiar. Voy a ir poniendo algunos ejemplos. Nuestras relaciones de pareja suelen ser muy parecidas a las de nuestros padres y nuestros abuelos. Aquello típico de hay que ver que siempre doy con el mismo tipo de persona, o hay que ver que mis relaciones de pareja son de estas características siempre. Cuando empezamos a analizar la historia familiar, nos damos cuenta de que no es casualidad que nuestra relación de pareja o nuestras relaciones de pareja sean de ese tipo. Nos damos cuenta que no es casualidad. Estamos repitiendo historias. Nuestra relación con la abundancia o con el dinero tiene mucho que ver con las asociaciones que nuestra familia hizo en el pasado con el dinero. Por ejemplo, si se llegó a la conclusión de que el dinero traía sufrimiento a la familia, es muy probable que nosotros en el momento presente, a nivel inconsciente, no queramos traer ese sufrimiento a nuestro momento presente y inconscientemente nos ocurran muchas cosas que nos lleven a no generar dinero. Si resulta que en el pasado hubo disputas por el dinero, hubo disputas por herencias, hubo problemas asociados a, por ejemplo, personas que tenían dinero y con ese dinero trajeron muchos problemas porque se lo gastaban, yo qué sé, en vicios, se lo gastaban en cosas que no eran necesarias y se llegó a la conclusión de que el dinero podía traer muchos problemas, pues repito, es muy probable que en el momento presente puedan existir esas dificultades económicas. Quiero que vayáis tomando conciencia de todo este tipo de cosas, porque luego las vamos a ir desglosando tranquilamente y con ejemplos vuestros. Quiero que preguntéis y vamos a poner ejemplos. Si, por ejemplo, muchas veces viene alguien a consulta, esto es muy típico, ¿no? Que viene y dice, no, es que tengo pensamientos repetitivos de tal tipo. Por ejemplo, algo muy común, que casi nadie cuenta, pero nos lo encontramos muchísimo en consulta, Angelillo. Es que tengo pensamientos suicidas. Siempre, cuando investigamos, encontramos que hubo personas en el pasado familiar que se suicidaron. Es que tengo un sentimiento de odio profundo hacia los hombres o hacia las mujeres. Siempre nos vamos a encontrar relaciones o historias como en el pasado asociadas a mujeres que hicieron mucho daño o hombres que hicieron mucho daño. Algo nos vamos a encontrar siempre de este tipo. Hola Felipe. Ok. Para desearte feliz día de la anestesióloga. Cerramos los micros, por favor. O sea, lo que quiero que quede muy claro, o lo que es importante que quede muy claro desde el principio, es que tu momento actual, pensar en cualquier dificultad que tengáis en este momento. Cualquier dificultad que tengáis en este momento tiene una influencia respecto a las experiencias familiares que vivieron vuestros antepasados. Y eso para mí es muy importante que quede muy claro. Si desarrollamos cierta sintomatología, esto ya hay gente que desde hace tiempo, sobre todo con algunas enfermedades, lo tiene más claro. Siempre cuando estudiamos nuestro árbol familiar, vamos a ver determinados hechos, determinados sucesos que tienen que ver con el desarrollo de esa sintomatología también. Bueno, una vez dicho esto, es una pequeña introducción para que la idea general vaya calando. ¿Cuál es la idea general que es importante que vaya calando? Pues que vuestro momento actual no es casualidad. Vuestros bloqueos actuales, vuestros deseos, vuestras vocaciones no son casualidad. Tienen mucho que ver con una trayectoria
familiar con una serie de hechos y de sucesos que ocurrieron en la familia mucho antes de que nacierais. Mucho antes de que nacierais. Por ejemplo, si tenéis una afición muy grande a algo, lo que sea, una afición muy grande al deporte, una afición muy grande a la naturaleza, siempre al investigar vamos a encontrar una historia detrás. Las profesiones no son casualidad tampoco. Encontramos muchas personas que deciden dedicar su vida a una profesión en concreto y que lo que están haciendo es intentar solucionar, reparar, llamamos intrageneracional, algo que sucedió en el pasado de la familia o intentar reconciliarse con alguien. Muy típico, las personas que, bueno, que desarrollan su profesión en la hostelería. Simbólicamente y a nivel inconsciente, la hostelería, un bar, un restaurante, lo que está simbolizando, lo que está intentando inconscientemente la persona, en la mayoría de los casos, cuando estudian la historia familiar, es lo que está intentando es reunir personas o reunir a la familia. Porque alrededor de la comida, o alrededor de la bebida, o alrededor de un rato de ocio en un bar o en un restaurante, es donde tradicionalmente se han dado las reuniones familiares. Sobre todo en el mundo latino, también hay que analizar la cultura en la que esto ocurre. Yo analizando, bueno, hace dos generaciones, tres, en España hubo una guerra civil. Resulta que España es el país del mundo que más bares o restaurantes tiene por habitantes. O no sé si tenía, porque con esto del coronavirus lamentablemente están cerrando muchos. Entonces a mí me llamaba la atención cómo una cultura, cómo un país había llegado a tener más bares o más restaurantes que ningún país del mundo por habitante. Bueno, yo hice el análisis de la historia de ese país y hace apenas 2-3 generaciones, no hay que analizar muchísimo, bueno, hubo una guerra civil en la que compatriotas se enfrentaron entre ellos, muchísimas personas perdieron a sus hijos, otros tuvieron que emigrar, otros nunca más volvieron a verse. Entonces hay en el inconsciente de España aún muy arraigado la idea de hay que reunir, es importante, es necesario reubicar esas personas que perdimos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que si nos fijamos bien, nada es casualidad, pero bueno, tampoco hay que ser tan meticuloso. Quiero que toméis conciencia de que vuestra vida es un reflejo, toda vuestra vida, vuestra profesión, la persona que habéis elegido, el nombre que habéis puesto a los hijos, incluso vuestra fecha de nacimiento cuando entras en análisis profundos, es un reflejo de lo que ocurrió en la historia del pasado familiar. Empezar a reflexionar sobre ello, porque así calentamos motores para dentro de un ratito abordar todo esto más de modo personal y en profundidad, con algunos ejemplos.